Es evidente que los sistemas tributarios fiscales de los distintos países son muy dispares. Coincide un poco el sistema tributario brasileño con el español. Pero creo que todos me entienden si explico la fiscalidad del seguro diferenciando estos tres aspectos que son los que voy a tratar. Por un lado, los impuestos directos, los impuestos que recaen sobre los beneficios, el lucro de las compañías de seguros y también los que afectan a los beneficiarios por razón de la renta que perciben como prestación o indemnización. Por otro lado, tendríamos los impuestos indirectos, la fiscalidad indirecta, que recae o grava la prestación de servicios como contrato efectuado por un empresario a un particular o a una empresa. En España, la fiscalidad indirecta pesa sobre dos impuestos, que son el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre las primas de seguros, Insurance Premium Tax. Adicionalmente, en España tenemos otro tipo de gravámenes, de recargos, que financian en particular a un organismo público que es el Consorcio de Compensación de Seguros para cubrir determinadas prestaciones, por ejemplo, en caso de riesgos extraordinarios por inundaciones. Bueno, pues a partir de este esquema, ¿qué impuestos pagan las compañías de seguro en España? En España, a diferencia de Brasil, que la fiscalidad de muchos gastos se cubre a través de diferentes figuras impositivas, en España las compañías de seguro pagan un impuesto estatal que se denomina impuesto sobre sociedades. Es equivalente al impuesto das persoas jurídicas aquí en Brasil. Es un impuesto estatal, común, igual en toda España, salvo País Vasco y Navarra. Es un impuesto que no está armonizado a nivel europeo. El tipo de gravamen no coincide para las sociedades que operan en Europa. Y esto actualmente plantea muchos problemas porque hay ciertos países europeos especialmente agresivos en su política fiscal. En España el tipo de gravamen es el 25%, aunque después de ciertas deducciones y beneficios fiscales es un poquito más bajo, pero es un tipo impositivo muy alto si lo comparamos con el 12,5% que tiene Irlanda, el 5% que tiene Malta o la fiscalidad de países como Luxemburgo u otros. Esto hace que las grandes compañías y, por supuesto, las grandes aseguradoras sitúan parte de sus domicilios sociales en estos países europeos con baja tributación. AIG, Europa, acaba de trasladar su domicilio fiscal de Londres a Luxemburgo. Mapfre tiene sede en Malta, una de ellas, para unas determinadas operaciones. Y Gibraltar está lleno de reaseguradoras. Este es un problema muy importante en Europa que actualmente la Unión Europea está tratando de resolver básicamente a través de dos vías. Por un lado, armonizando la forma de calcular el beneficio de las empresas que sea común para toda Europa, aunque luego los tipos de gravamen puedan ser distintos, y por otro lado, estableciendo medidas para luchar contra el fraude o la evasión fiscal. Volviendo a España, en España no existe en el impuesto sobre sociedades un régimen fiscal especial para las compañías de seguros. Las especialidades contables de las compañías de seguros, ese black box que es la contabilidad de las aseguradoras, en lo referente a cómo contabilizan las primas, los siniestros, las provisiones técnicas, los gastos e ingresos por reaseguro. Todas esas especialidades contables no son objeto de ajuste fiscal en el cálculo del impuesto sobre sociedades.
Es decir, las compañías de seguros declaran como ingresos todo lo que ganan, todos sus ingresos, y como gastos declaran todos los que tienen, con algunas limitaciones, algunas para gastos comunes con otro tipo de empresas y otras específicas para las compañías de seguros. En particular, ya lo siento que es una cuestión un poco técnica, pero en el impuesto sobre sociedades existen reglas especiales para computar estos gastos. Los gastos relativos a provisiones técnicas son deducibles exclusivamente hasta el importe mínimo que proceda según la normativa aplicable. La reserva de estabilización es deducible también en la cuantía mínima, aunque no forme parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero si se realiza una aplicación de esta reserva, es obligatorio declararla como ingreso. Y está prohibida en el impuesto sobre sociedades español compatibilizar la deducción por deterioro de primas o cuotas pendientes con la deducción por insolvencia de deudores. Al margen del impuesto sobre sociedades, en España tenemos un impuesto municipal, que es el impuesto sobre actividades económicas, equivalente al impuesto sobre servicios brasileño. Este es un impuesto que en España se exige para empresas con una cifra de negocios superior al 1.000.000 de euros, aproximadamente unos 3.800.000 reais. Solo se exige a personas jurídicas, no se exige a personas físicas. Es un impuesto que tiene un coste fiscal bajo y se calcula en función de varios factores. Por ejemplo, ¿cuánto factura la empresa? ¿Cuál es su cifra de negocios? ¿Cómo es el tamaño del municipio donde está situada? E incluso en qué calle está. No paga lo mismo la oficina de Mapfre en la calle Castellana en Madrid que la oficina de Mapfre, por ejemplo, en una calle de mi ciudad más pequeña, en Oviedo. Si nos referimos a la fiscalidad de las prestaciones e indemnizaciones que perciben los beneficiarios, habría que diferenciar al mínimo dos grandes grupos, los seguros de vida y los seguros de daño. En los seguros de vida, para caso de supervivencia, es decir, cuando el tomador y el beneficiario son el mismo, en ese caso la prestación tributa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un impuesto que tiene una tarifa progresiva. Cuanto más se obtenga de indemnización, más se paga. En España es un impuesto muy alto, puede llegar al 46%, el gravamen sobre la renta de una persona física. Y tiene en cuenta determinados ajustes en función de cómo se percibe la prima. No es lo mismo cómo se percibe la prestación, no es lo mismo cobrarla en forma de renta que en forma de capital, e importa también qué tipo de operación ha desencadenado el seguro. En España es muy criticable también que el legislador fiscal se ha convertido en los últimos años en un legislador de seguros. El legislador fiscal es el que bautiza los contratos de seguro, decide cuál es la tipología de esos contratos para concederles un régimen fiscal muy ventajoso, lo cual, por supuesto, comprenderán, enfada mucho a las entidades financieras que para productos similares de ahorro a largo plazo no tienen las mismas ventajas fiscales. En los seguros de vida para caso de muerte, el heredero, que es beneficiario del seguro, debe declarar la prestación en el impuesto sobre las herencias. Lo que sucede es que en España existe un régimen fiscal muy beneficioso que contempla varias exenciones aplicables en estos casos. Importa cuál es el grado de parentesco del beneficiario del seguro de vida con el causante. Importa qué edad tiene
Importa qué importe recibe. También importa si tiene algún tipo de discapacidad o de minusvalía. E importa incluso el motivo por el que se cobra el seguro de vida. Por ejemplo, el beneficiario de un seguro de vida como consecuencia de un acto terrorista está plenamente exento en el impuesto sobre las herencias. En los seguros de daños o de responsabilidad civil en general, las indemnizaciones también se declaran, hay que declararlas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, si el beneficiario es una persona física. Aunque hay algunas rentas o prestaciones exentas, por ejemplo, todas las indemnizaciones por daños personales no se declaran. Tampoco las indemnizaciones que se perciben por contratos de seguro de tipos de interés vinculados a préstamos hipotecarios para adquirir la vivienda habitual. Tampoco se declaran. Tampoco se declaran las indemnizaciones en caso de gran invalidez y ciertos supuestos. Para el resto de seguros de daños o de responsabilidad civil, las indemnizaciones se declaran como ingreso, aunque simultáneamente puedes aplicarte una pérdida patrimonial por el valor del bien o elemento siniestrado. En el ámbito de la fiscalidad indirecta, en España y en el resto de los países europeos tenemos un impuesto armonizado a nivel europeo, que es el impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre el valor agregado, así lo identifican mejor. Es similar al impuesto brasileño sobre la circulación de mercancías y servicios. En el IVA, en el impuesto sobre el valor añadido español, el artículo 20 declara exentas, no tributan las operaciones de seguro, de reaseguro y de capitalización. Pero no crean que es que somos muy generosos con las compañías de seguros. No tributan en el IVA porque simultáneamente tenemos un impuesto sobre las primas de seguro que recae sobre la actividad aseguradora. Aunque esta es una exención que está generalizada en todos los países europeos, las operaciones de seguro no tributan en el IVA, es una exención que plantea muchos problemas, es una exención conflictiva, en particular en dos temas. El primero, delimitar qué es una operación de seguro a efectos de este impuesto, sobre todo cuando se trata o bien de seguros mixtos o vinculados, donde el seguro acompaña a otra prestación, o bien en supuestos donde lo que existe es una prestación de garantía vinculado al pago de un precio con un operador externo. Y hay que calificar si eso es o no un seguro. Intentaré explicarlo con dos ejemplos. Son los casos BGZ Leasing y el caso Mapfre. El primero se trataba de lo siguiente. Era una sociedad polaca de leasing. Esta sociedad exigía un seguro con relación a los bienes que entregaba en leasing. Ella ofrecía el seguro al cliente y si el cliente aceptaba, ella suscribía el contrato de seguro con la aseguradora y repercutía el coste del seguro al cliente. Aquí el problema que había era decidir si a los efectos de este impuesto del IVA había dos operaciones, leasing más seguro o una sola. La postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que opina en materia de este impuesto, porque es un impuesto armonizado a nivel europeo, es que en este caso podían considerarse dos prestaciones distintas, con una condición, siempre y cuando el coste del seguro repercutido al cliente fuera exacto al de la compañía. Si fuera superior,
No. El segundo caso que quería citar, para que entiendan la problemática que tenemos en el ámbito del IVA, es el caso que afectó a Mapfre en Francia. Aquí el tema era el siguiente. Se trataba de empresas dedicadas a la reventa de vehículos de ocasión. Estas empresas revendedoras de coches ofrecían a los compradores una garantía de reparación de las averías mecánicas por ciertas piezas de los coches. Y esa garantía de reparación estaba cubierta por una filial, una empresa del grupo Mapfre que se llamaba Mapfre Garantía. Mapfre Garantía, a su vez, tenía aseguradas las pérdidas por estas operaciones con otra empresa del grupo que era Mapfre Asistencia. ¿De acuerdo? Bien, pues el problema era calificar si esta garantía de reparación que se ofrecía a los compradores cuando compraban el coche de segunda mano era o no un contrato de seguro a los efectos de la ley del IVA. Bien, ¿cuál fue la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es una sentencia del año 2015 y el Tribunal de Justicia calificó esta operación como contrato de seguro, como operación de seguro. Existe un operador económico independiente del revendedor que cubre, o asegura, responde a cambio de una cantidad de dinero a financiar las averías. Es decir, un concepto muy amplio de lo que es seguro a los efectos de este impuesto. El otro tema que resulta problemático en el IVA es si la distribución de seguros a través de corredores, mediadores, auxiliares, colaboradores, están o no exentas del impuesto. La posición de la Administración Tributaria Española es que están exentas todas las operaciones de mediación de seguros siempre y cuando se limiten a poner en contacto a las dos partes para formalizar el contrato de seguro. ¿De acuerdo? Sin embargo, otro tipo de operaciones, como por ejemplo los servicios de tramitación y liquidación de siniestros prestados por un tercero en nombre y por cuenta de la compañía de seguros, esas serían operaciones sujetas al IVA. Como decía, lo característico de España en materia de fiscalidad de seguros es que tenemos un impuesto sobre las primas de seguro, un Insurance Premium Tax, que es la denominación inglesa. Es un impuesto especial, indirecto, que se cobra cuando se paga la prima. ¿De acuerdo? Es un impuesto que en España existe desde el año 1996 y es un impuesto generalizado a nivel europeo. Ahí tienen anotados, en la siguiente diapositiva, la cantidad de países europeos que disponen de este impuesto. Lo tienen Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, España, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. Está generalizado en el ámbito europeo. En España tiene un tipo de gravamen que es del 6%. 6% sobre el valor de la prima. ¿De acuerdo? Sin embargo, en otros países europeos es un impuesto que funciona con tipos diferentes. En Francia, el tipo de gravamen es del 9% con carácter general, pero para los seguros a todo riesgo de vehículos a motor, el tipo es del 18%. En el Reino Unido, este impuesto es del 12% con carácter general y del 20% para los seguros de viaje, los seguros de automóviles y los vinculados a aparatos eléctricos y mecánicos. En Alemania, este impuesto es del 19% con carácter general. Y en Italia es del 21,25% con carácter general
aunque tiene tipos reducidos para otro tipo de contratos de seguro. Lo relevante de este impuesto es que recoge, en el caso español, muchas exenciones. Están exentos del pago de este impuesto sobre primas de seguros, los seguros sociales obligatorios y seguros colectivos, los seguros de vida, las operaciones de reaseguro, las operaciones de caución, seguros de crédito a la exportación, los vinculados al transporte internacional de mercancías o de viajeros, o ciertas operaciones de seguro vinculadas con buques y aeronaves dedicadas al transporte internacional. Este impuesto, como digo, se exige a la compañía de seguros que tiene que repercutir su coste al tomador del seguro. Con posterioridad, cada mes las compañías de seguro calculan el impuesto de primas de seguro y lo ingresan en la Administración Tributaria Española. Y anualmente informan de las operaciones de seguro que han soportado este gravamen. El impuesto de primas de seguro es un impuesto que tiene un coste muy bajo para las compañías de seguros, a quien incide es al consumidor de estos contratos. Pero es cierto que en los últimos años ha habido investigaciones fiscales en algunos países europeos porque las compañías de seguros o bien no repercutían el impuesto o bien no calculaban exactamente cuál era el importe. Este no es un tema menor para las compañías de seguros. Aparte del daño reputacional para una empresa estar sometida a una inspección fiscal de este tipo, hay que tener en cuenta que en el impuesto sobre primas de seguros, las compañías de seguros son responsables solidarios si no se ha repercutido el impuesto. Con lo cual, hay que hacer las cosas bien para evitar, digamos, ese tipo de sustos. Y ya para terminar, existen un grupo de tributos, tasas, recargos, con distinta denominación, vinculados a la actividad aseguradora. Esta es una especialidad propia de España, que son los recargos al Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros es una institución pública que en España existe desde hace muchos años, desde la Guerra Civil, y que actúa como asegurador directo en varios supuestos. Por ejemplo, cuando la aseguradora no se hace cargo de determinados siniestros, grandes siniestros, por ejemplo, inundaciones, cuando un usuario ha sido rechazado varias veces por las compañías aseguradoras para cubrir su responsabilidad, cuando hay una operación que no tiene seguro o cuando se aprecia o se produce la insolvencia de la compañía de seguros. En estos casos, quien responde es el Consorcio de Compensación de Seguros. Y para tener cubiertas estas contingencias, lo que se hace es en todos los contratos de seguro, bueno, con muchos matices, se añade un recargo que financian determinadas de estas prestaciones. Existen recargos en el seguro de riesgos extraordinarios por daños directos, existen recargos vinculados al seguro de responsabilidad civil en el caso de uso y circulación de vehículos del motor y existen recargos destinados a financiar con carácter general la actividad liquidadora de las entidades aseguradoras. En definitiva, y con esto concluyo ya, en España la tributación del seguro es relativamente pacífica, no es conflictiva, no es una fiscalidad alta, sobre todo para las reaseguradoras que se sitúan en esos países de baja tributación, pero como todo lo tributario es tremendamente casuística, detallada y compleja. Nada más y muchas gracias.